estaría conformada por una movilidad alterna de extremidades, tanto superiores como inferiores, donde esta se hace con el fin de evitar o prevenir la aparición de úlceras por presión, debido a que la evidencia demuestra que hay unos grupos de riesgo para el desarrollo de estas úlceras por presión cuando presentan el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Dentro de este grupo se encuentran los siguientes criterios. Están los mayores a 60 años, donde hay más predominio en el sexo femenino y que presentan un índice de masa corporal mayor a 28.4. La movilidad de estas extremidades deberá ser con una técnica adecuada para evitar lesiones articulares o neurológicas a nivel periférico, y en lo posible se sugiere con la movilización pasiva, dependiendo que en esta etapa crítica muchos de los pacientes presentarían una alteración en su estado de conciencia, dependiendo pues de la valoración de alguna escala aplicada para cada uno de ellos. Y si tienen alteraciones en su conciencia, pues por lo tanto no podrán responder a órdenes verbales que se les den. Por eso se prefiere utilizar la movilización pasiva. Es de manera esencial empezar con una intervención temprana en la etapa crítica. La justificación para empezar con esta intervención temprana es que en la rehabilitación pulmonar en pacientes graves es cada vez más frecuente la necesidad de implementar la movilidad temprana, donde esta es definida como la intervención dentro de las 48 y 72 horas posteriores al ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Y esto tiene la finalidad de evitar la aparición o de limitar la severidad del síndrome de debilidad adquirido en UCI, donde pues este es un síndrome muy característico en los pacientes que están en esta unidad de cuidados intensivos. Como es un síndrome muy característico en esta etapa crítica en los pacientes, este se presenta con mayor frecuencia en edad mayor a 55 años. Hay unos factores predictores para la debilidad adquirida en UCI, donde están los estados de hiperglucemia mayor a 3 días, combinado con ventilación mecánica mayor a 5 días, y pacientes que presenten delirio, donde este es un síndrome agudo que, se puede presentar en los pacientes durante ya sean horas o días. Afecta principalmente el estado cognitivo del paciente, y este es un síndrome muy grave debido a que, según la evidencia o estadísticas, por cada día que pase el paciente con un delirio puede representar un 10% a que ese paciente llegue a la muerte. Y está la movilidad que a las 48 o 72 horas de inicio de la ventilación mecánica puede ser óptima para prevenir la debilidad adquirida en UCI. También hay unos parámetros de contraindicación de la movilidad en UCI, donde vamos a nombrar por algunos sistemas, como por ejemplo el cardiovascular, donde el ritmo cardíaco, una de las contraindicaciones sería que el paciente presente una isquemia miocárdica reciente, una frecuencia respiratoria menor a 40 o mayor a 130 latidos por minuto, donde presente una presión sanguínea o una presión arterial media menor a 60 milímetros de mercurio o mayor a 110 milímetros de mercurio, donde presente también fármacos inotrópicos como por ejemplo la dopamina en dosis altas, o que presente temperatura mayor a 38.5 grados centígrados o menor a 36 grados centígrados. En el sistema respiratorio, en cuanto pues a los parámetros de ventilación mecánica, sería que el paciente presente una FiO2 mayor a 0.6, una PIB mayor a 10 centímetros de agua, con una frecuencia respiratoria mayor a 40 respiraciones por minuto, y que presente una saturación de oxígeno menor a 90%. Ya en el nivel de conciencia, según la escala RASS, donde pues esta es una escala precisamente para evaluar ese nivel de conciencia que presenta el paciente, entonces se encuentra la puntuación de -4, de -5, de 3 y de 4.
Y otras causas sería que el paciente presente una falla multiorgánica o que presente fracturas en alguna parte de su cuerpo. Seguiremos con las recomendaciones en pacientes hospitalizados, donde la planeación de intervención posterior a ingreso a UCI, estos pacientes deberán de obtener 2 resultados de PCR negativos consecutivos al menos 2 días de diferencia antes de decidir el egreso del paciente a integrarlo al programa de rehabilitación ambulatorio. Por lo tanto, las recomendaciones para una intervención física en los pacientes en esta etapa de hospitalización se enfocará pues en reforzar las medidas de aislamiento en la habilitación de UCI. También se hará una valoración al paciente para determinar sus condiciones hemodinámicas y prescribir una rutina de ejercicios acorde a la condición física residual que tenga ese paciente, al estado de gravedad en que se encuentre y que permita mantener o recuperar esa masa muscular activa y la funcionalidad del paciente. Para esto se van a nombrar unas recomendaciones en estos pacientes hospitalizados, donde dependiendo del proceso de valoración, de examinación que hizo el profesional en ese paciente, se podrán hacer ejercicios respiratorios, todo en concordancia con los objetivos clínicos trazados por el profesional. Se hará un entrenamiento de la fuerza o la potencia muscular periférica en las 4 extremidades superiores e inferiores y mejorar esas deficiencias, ya sean estructurales o funcionales, dependiendo de ese proceso de valoración y de examinación. También se podrán hacer ejercicios de flexibilidad o estiramientos articulares por cada una de las articulaciones y en cada una de ellas se podrán hacer de 8 a 12 repeticiones y cada una deberá durar entre 8 y 10 segundos. Se podrán implementar actividades que recuperen el equilibrio en el caso tal de que el paciente presente alguna alteración en esto, donde esas actividades estarán enfocadas en el equilibrio ya sea dinámico o estático. Se hará una enseñanza y entrenamiento para las transferencias, ya sea de cúbito supino a sedente o viceversa, o de sedente a bipedestación, y también utilizar hacer un uso adecuado de la órtesis para facilitar la movilidad del paciente, y se podrá implementar las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptivas dependiendo de las condiciones que requiera el paciente, ya sea implementar las diagonales de Cabot, como por ejemplo la de 1 o de 2, ya sea flexora o extensora.